Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez en ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que ha dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras, quien él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en mi nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dando gracias, victoriando al son de instrumentos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masa en el desierto, cuando los padres de ustedes me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: el tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren
como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Un pueblo postrado en tinieblas lo iluminó una luz grande. Estaban sentados en la región sobria de la muerte, pero apareció para ellos una luz. aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar forma parte de una sección más amplia, conocida como la Jornada de Cafarnaúm. En el centro del pasaje de hoy está el exorcismo o la expulsión del espíritu inmundo, a través del cual Jesús es presentado como un profeta poderoso en palabras y en obras. El domingo pasado vimos que Jesús anunciaba el reino de Dios
En Él Dios se hace cercano, en Él Dios reina, en Él podemos ver la soberanía de Dios. Hoy se nos dice cómo Jesús hace presente el reinado de Dios. Lo hace presente con su palabra y con su obrar. Por lo tanto, estamos invitados a poner los ojos fijos en Jesús, escucharlo enseñar y verlo actuar. Escuchar a Jesús, porque Él es la palabra personal de Dios. Más aún, Él mismo es la palabra de Dios. Él entra en la sinagoga de Cafarnaún en sábado y se pone a enseñar. Sus oyentes perciben la fuerza de su palabra, la autoridad de sus expresiones, porque ninguno ha hablado como Él habla. Ninguno ha enseñado como Él enseña. Jesús enseña como quien tiene autoridad, porque es el enviado de Dios, es el Salvador. No es simplemente un hombre, es Dios con nosotros. Pero al mismo tiempo, Jesús se revela poderoso también en las obras. En la sinagoga de Cafarnaún hay un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se manifiesta con estas palabras. ¿Qué tenemos con nosotros? ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. El diablo está diciendo la verdad. Jesús ha venido para destruir el mal. Jesús ha venido para vencer a Satanás. Jesús ha venido para liberarnos del mal. Y este espíritu inmundo conoce el poder de Jesús y proclama también su santidad. Sin embargo, Jesús le ordena diciéndole: cállate y sal de él. Y a este espíritu inmundo no le queda más remedio que salir, agitando violentamente a aquel hombre, dice el Evangelio. Mis queridos hermanos, hoy podemos ver la eficacia de la palabra de Jesús. Hoy podemos ver cómo su actuar manifiesta la liberación del mal. Basta unas cortas palabras para vencer a Satanás. San Atanasio nos dirá: mandar a los demonios y expulsarlos no es obra humana, es una obra divina. De hecho, el Señor aleja de los hombres todas las enfermedades y dolencias. ¿Quién, viendo su poder, hubiera podido aún dudar de que Él era el Hijo, la sabiduría y el poder de Dios? Mis queridos hermanos, la autoridad divina, la autoridad de Dios, no es una simple fuerza de la naturaleza. La autoridad de Dios es la fuerza del amor que crea el universo y encarnándose en su Hijo único, se ha bajado a nuestra humanidad para sanar el mundo corrompido por el pecado. Es una autoridad que brota de la comunión con Dios, de la intimidad con su Padre. Y por eso, a partir de esta relación de amor, lo que dice se ve, lo que dice se puede tocar, porque es comunicación de vida que regenera al hombre, creando la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Podríamos decir que toda la vida de Jesús es una traducción de su poder en humildad, de esa soberanía, porque Él es el Rey, Él es el Señor de todo lo creado, y esa soberanía que se abaja para servir,
no para ser servido, sino para servir. Mis queridos hermanos, aprendamos de la autoridad de Jesús. Muchas veces, para el ser humano y para el mundo, autoridad significa posesión. Autoridad significa dominio. Autoridad significa poder. Autoridad significa éxito. Autoridad significa pisotear al otro por cualquier medio. Autoridad significa ser el primero, así tenga que destruir a mi hermano. Esa es la autoridad que el mundo nos enseña. ¿Y cuál es la autoridad que Dios nos manifiesta hoy? Dios nos dice a través de Jesús que la autoridad significa servicio, que la autoridad significa humildad, que la autoridad significa amor. Y en este sentido es importante que revisemos cómo estamos ejercitando la autoridad que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Mis queridos papás, ¿cómo están ejercitando la autoridad que Dios ha colocado en ustedes como cabezas de sus hogares? ¿La están ejercitando como Jesús nos enseña? ¿O por el contrario se están dejando llevar de la autoridad según el mundo? Dominio, posesión, yo soy el rey de la casa, sírvanme, ustedes son esclavos. Y ojo a los maridos, ojo a los esposos, jalón de orejas para ustedes especialmente, porque muchas veces no saben ejercitar la autoridad. Muchas veces se creen reyes. ¿Por qué? Porque creen que todo el mundo les tiene que servir. Es que yo trabajo. Es que yo trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. ¿Y su esposa tampoco trabaja? ¿Qué está haciendo su esposa en su casa muchas veces? Trabajando, porque el hogar también implica trabajo, dedicación. Y más aún cuando las esposas también trabajan y los dos llegan a la casa. ¿Qué les toca hacer? Asumir las labores del hogar, colaborarse mutuamente. Y es ahí donde estamos llamados a ejercitar la autoridad de Jesús con el servicio, con la humildad, con el amor. Y de esto de manera especial se tiene que ver manifestado en la educación de los hijos. Estamos mostrando esa autoridad de verdaderos y auténticos papás como Jesús en la educación de los hijos. Miremos que la autoridad de Jesús impacta en sus oyentes por la manera de ejercitarla, por la manera en que la manifiesta, porque es una autoridad movida por el amor. Es una autoridad que busca siempre el bien de los demás. Es una autoridad que antes de ser servido, se hace servidor. Y aquí también es necesario revisar, especialmente en nuestros contextos eclesiales, especialmente en nuestros contextos parroquiales, cómo estamos ejercitando la autoridad que Dios ha colocado en nosotros. Muchas veces, en aquellos que se esperan que ejerzan su autoridad con amor, con servicio, con dedicación, encontramos actitudes de soberbia, encontramos actitudes de tiranía. Muchas veces, ¿cuántos servidores? Yo creo que aquí eso no sucede, ¿cierto que no? Aquí en la capilla de la Santa Cruz no sucede.
Muchas veces, ¿cuántos servidores que iniciaron humildemente en un apostolado, en un acercamiento a Dios, ahora, cuando dirigen grupos, cuando se les confían grandes responsabilidades, son los primeros en pisotear a los demás? Es que yo sé más, usted cállese, que usted es ignorante. ¿Estamos ejercitando la autoridad como Jesús nos enseña? Entre más autoridad se deposite en nosotros, más nos debemos hacer humildes, más nos debemos hacer serviciales, más debemos buscar el bien del otro. Cuando ejercitamos la autoridad, no como Jesús, sino como el mundo, es cuando vienen las luchas, las peleas, las divisiones. Y allí no está el Espíritu de Jesús. Mis queridos hermanos, hay que entrar en la lógica de Jesús. Y miren cuál es la lógica de Jesús para ejercer su autoridad. El maestro lava los pies de sus discípulos. El maestro se hace servidor. El maestro busca el verdadero bien del hombre. El maestro cura las heridas con un amor tan grande como para dar vida, porque él mismo es el amor. Mis queridos hermanos, Jesús es un maestro poderoso en palabras y en obras. Jesús tiene la autoridad para liberarnos de Satanás y del mal. Él ilumina nuestras dificultades, nuestras pruebas, nuestras tentaciones. Que la Virgen María, mujer de la escucha, nos ayude a hacer silencio alrededor y dentro de nosotros, para escuchar en medio del estruendo del mundo la palabra con más autoridad que hay, la de su Hijo Jesús, que anuncia el sentido de nuestra existencia y nos libera de toda esclavitud, también de la esclavitud del maligno. Y que sobre todo nosotros podamos ejercer la autoridad que ha sido depositada en nuestras manos según la lógica de Jesús, con la humildad, con el servicio y con el amor. Amén.